Hola, hola, mis chismosos favoritos. Qué alegría volver a tenerlos aquí, en su rincón de confidencias, donde el café nunca se enfría y los secretos, bueno, esos siempre están listos para ser destapados. Hoy prepárense para un festín de chismes, porque nos adentraremos en el fascinante y a veces turbulento mundo de Demet Özdemir. Sí, esa actriz turca que ha conquistado nuestros corazones con su talento, belleza y, al parecer, con una habilidad innata para dejar caer bombazos sobre sus relaciones pasadas. Agárrense fuerte porque este vídeo viene con más salsa que un plato de nachos. Vamos a diseccionar rumores, analizar entrevistas y, por supuesto, a especular como solo nosotros sabemos hacerlo. Porque, seamos honestos, ¿quién puede resistirse a un buen drama amoroso? Revelaremos que se ha dicho, que se susurra en los pasillos de la farándula y que, tal vez, Demet ha insinuado entre líneas. Porque, mis queridos, las estrellas a menudo nos dan migajas, pequeños guiños que, con la lente adecuada, revelan mucho más de lo que aparentan. Antes de sumergirnos en este océano de chismes, una petición rapidita: si son nuevos por aquí, suscríbanse. No se arrepentirán. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo cargado de información jugosa. Créanme, tenemos un arsenal de historias esperando ser contadas. Y si ya son parte de esta familia chismosa, gracias. Su apoyo constante es el combustible que nos impulsa a investigar y traerles el mejor contenido. Sus likes y comentarios son la clave de nuestro éxito, así que no se cohíban. Ahora sí, pónganse cómodos y prepárense para un viaje lleno de emociones, especulaciones y verdades a medias. Nos sumergiremos en el torbellino de emociones, rumores y verdades a medias que rodean a Demet Özdemir y sus ex. Que comience la función. Para entender la magnitud del chisme que tenemos entre manos, es crucial hacer un pequeño viaje en el tiempo y repasar el historial amoroso de Demet. Como toda figura pública, sus relaciones han estado expuestas al escrutinio implacable de los medios y del público. Cada cita, cada foto robada, cada comentario en redes sociales ha sido analizado hasta la saciedad. Y por supuesto, las rupturas no son la excepción. De hecho, son las rupturas las que suelen generar la mayor cantidad de teorías conspirativas y chismes jugosos. Recordemos con fervor su matrimonio con Oğuzhan Koç. Una boda de ensueño. Celebrada a bombo y platillo, con una lista de invitados digna de la realeza turca y una cobertura mediática que parecía interminable. Todo apuntaba a un cuento de hadas moderno. Pero, como bien sabemos, los cuentos de hadas rara vez se apegan a la realidad. La relación, que parecía tan sólida como una roca, terminó abruptamente, dejando a todos boquiabiertos y con un montón de preguntas sin respuesta. ¿Qué sucedió realmente detrás de las cámaras? Esa es la pregunta que todos nos hemos hecho. La versión oficial hablaba de diferencias irreconciliables, de caminos que se separaron, y de la típica retórica edulcorada que acompaña a las rupturas de celebridades. Pero, mis queridos, en el mundo del espectáculo, las versiones oficiales son la punta del iceberg. La verdad a menudo se esconde en las profundidades, esperando ser descubierta. Los rumores, como era de esperar, no tardaron en inundar las redes sociales y las revistas del corazón. Se habló de terceras personas, de celos enfermizos, de incompatibilidad de agendas y de una serie de otros dramas que harían palidecer a cualquier telenovela turca. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque, como bien sabemos, después de la tormenta siempre llega la calma, y las filtraciones jugosas. Comentarios crípticos de amigos cercanos, publicaciones en redes sociales con mensajes subliminales, entrevistas cargadas de indirectas venenosas, y en algunos casos, declaraciones más directas que un puñetazo. ¿Ha sido este el caso de Demet Özdemir? Pues parece que sí. Si analizamos con lupa algunas de sus entrevistas más recientes, podemos identificar ciertos patrones reveladores. Demet ha hablado, por ejemplo, de la importancia vital de la comunicación en una relación, de la necesidad imperiosa de sentirse valorada y respetada por su pareja, y de la importancia fundamental de la confianza y la honestidad. Todas estas son cosas que a primera vista suenan bastante genéricas y políticamente correctas, ¿verdad? Pero si las leemos con atención, si nos sumergimos en el subtexto, podríamos interpretarlas como críticas veladas, como dardos envenenados dirigidos a sus relaciones pasadas. Por ejemplo, en una entrevista concedida a una famosa revista turca, Demet soltó una bomba que resonó en todo el mundo del espectáculo. Dijo algo así como: aprendí que no puedo conformarme con menos de lo que merezco. La felicidad no es negociable.
Si una relación no me aporta alegría, crecimiento personal y paz interior, no tengo ninguna razón para aferrarme a ella. ¡Bum! Eso suena a un misil teledirigido, mis queridos. ¿A quién estaría apuntando con semejante declaración? Pero la cosa no se detiene ahí. Demet también ha sido muy vocal sobre la importancia de la honestidad y la transparencia en una relación. Ha manifestado en repetidas ocasiones que no puede tolerar las mentiras, los secretos ni las medias verdades. Para ella, la confianza es un pilar fundamental, un requisito indispensable para que una relación prospere. Esto, una vez más, podría interpretarse como una indirecta muy directa a alguna situación turbia que haya vivido en el pasado. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿a quién se refiere Demet específicamente? Si bien la actriz no ha soltado nombres ni apellidos, la mayoría de las miradas apuntan directamente a su ex esposo, Ozan Koc. Recordemos que su separación fue repentina e inesperada, y que los rumores de infidelidad, aunque nunca confirmados, fueron increíblemente persistentes. ¿Estará Demet insinuando que hubo algo de cierto en esos rumores? ¿Estará dejando entrever que su matrimonio se derrumbó por culpa de una traición? Es crucial aclarar que todo esto son meras especulaciones. No tenemos pruebas irrefutables de que Demet esté hablando directamente de Ozan Koc o de cualquier otro ex en particular. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Y la verdad es que las declaraciones de Demet han generado un tsunami de chismes y han dado mucho de qué hablar. Los fanáticos, los medios de comunicación y los expertos en lenguaje corporal han diseccionado cada una de sus palabras en busca de pistas. Pero no solo se trata de Ozan Koc. Recordemos que antes de su matrimonio, Demet tuvo otras relaciones sentimentales que también fueron objeto de intenso escrutinio. Por ejemplo, se le relacionó sentimentalmente con el actor Can Yaman, su compañero de reparto en la exitosísima serie Erkencicus Pájaro Madrugador. La química entre ellos en pantalla era innegable, tan palpable que muchos fanáticos soñaban con que su romance trascendiera la ficción. Sin embargo, su relación, si es que realmente existió, fue bastante fugaz y enigmática. Nunca confirmaron oficialmente que fueran pareja, pero las fotos que circulaban en la prensa del corazón, los rumores que salían a la luz y las miradas cómplices que intercambiaban en eventos públicos indicaban que había algo más que una simple amistad entre ellos. ¿Qué pasó realmente entre Demet y Can Yaman? Esa es otra historia llena de misterio, especulaciones y teorías conspirativas. Se dijo que Can Yaman era demasiado intenso, demasiado posesivo y que Demet se sentía abrumada por su atención constante. También se habló de diferencias culturales irreconciliables, de personalidades incompatibles y de una serie de otros factores que hicieron imposible que su relación prosperara. Lo cierto es que después del final de Erkencicus, sus caminos se separaron abruptamente y nunca más se les volvió a ver juntos en actitud cariñosa. Y aquí es donde vuelve a entrar en juego el tema de los secretos que Demet podría estar revelando. Porque si bien la actriz nunca ha hablado abiertamente sobre su relación con Can Yaman, sí ha hecho algunos comentarios sutiles que podrían interpretarse como críticas a su forma de ser. Por ejemplo, ha dicho en varias ocasiones que valora enormemente la independencia y la libertad en una relación, y que no le gustan las personas controladoras, celosas o posesivas. ¿Estará Demet hablando indirectamente de Can Yaman? Es difícil afirmarlo con certeza. Pero una vez más, las piezas del rompecabezas parecen encajar. Y es que en el mundo del espectáculo, las relaciones suelen ser increíblemente complicadas y estar llenas de altibajos. La presión mediática constante, las agendas de trabajo apretadas, la competencia profesional y la dificultad para mantener la privacidad pueden afectar negativamente la dinámica de una pareja. Pero volvamos al tema central de este vídeo, los secretos que Demet podría estar revelando sobre sus ex. Más allá de las especulaciones sobre Ozan Koc y Can Yaman, es importante tener en cuenta que Demet es una mujer inteligente, astuta y reservada. No es de las que andan ventilando sus intimidades a los cuatro vientos ni exponiendo los detalles más escabrosos de sus relaciones en portadas de revistas. Sin embargo, es evidente que ha aprendido valiosas lecciones de sus experiencias amorosas. Ha madurado, ha redefinido sus prioridades, ha aprendido a valorarse a sí misma y a poner límites claros en sus relaciones. Y eso se refleja inevitablemente en sus declaraciones públicas. Demet ya no está dispuesta a conformarse con menos de lo que merece, y no tiene miedo de expresar sus opiniones con franqueza y determinación. Es precisamente esa actitud de empoderamiento, esa seguridad en sí misma,
lo que la convierte en un modelo a seguir para muchas mujeres. Demet no se presenta como la víctima de relaciones fallidas, sino como una mujer fuerte, resiliente y decidida que ha aprendido de sus errores y que está lista para seguir adelante con su vida, persiguiendo sus sueños y aspiraciones. Claro, esto no significa que no haya sufrido por amor. Es evidente que las rupturas le han dolido profundamente, como a cualquier ser humano. Pero ha sabido transformar el dolor en aprendizaje, la tristeza en fortaleza y la decepción en una oportunidad para crecer como persona. Y al hacerlo, quizás sin darse cuenta, ha revelado algunos secretos sobre sus ex. Secretos que no están explícitos, pero que se pueden inferir de sus palabras, de sus acciones y de su lenguaje corporal. Por ejemplo, ha dejado muy claro que no tolera la falta de comunicación, la deshonestidad, la falta de respeto, la falta de compromiso y la falta de apoyo emocional en una relación. Todos estos son elementos que, según sus propias palabras, son fundamentales para que una relación funcione y perdure en el tiempo. Y si alguno de estos pilares se tambalea o se derrumba, ella no está dispuesta a seguir adelante, a invertir su tiempo y su energía en una relación que no la hace feliz. Y ese es un mensaje muy poderoso, un mensaje que resuena con muchas mujeres que han pasado por situaciones similares. Demet nos dice que no tenemos que conformarnos con relaciones mediocres, que merecemos ser amadas, valoradas y respetadas, y que no debemos tener miedo de poner límites, de decir no y de alejarnos de aquellas personas que nos hacen daño. En definitiva, el escándalo de los secretos de Demet Özdemir no se trata tanto de revelar detalles íntimos de sus relaciones pasadas, sino de enviar un mensaje inspirador de empoderamiento, autoafirmación y amor propio. Un mensaje que nos recuerda que somos dueñas de nuestras vidas y que merecemos ser felices, sin importar lo que haya sucedido en el pasado. Así que, mis queridos chismosos, espero que hayan disfrutado de este análisis profundo, detallado y lleno de especulaciones sobre Demet Özdemir y sus ex. Recuerden que todo esto son solo interpretaciones basadas en sus declaraciones públicas, en sus entrevistas y en los rumores que circulan en la prensa del corazón. No tenemos la verdad absoluta, pero sí podemos sacar nuestras propias conclusiones y formar nuestras propias opiniones. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, hagamos un pequeño resumen de los puntos clave que hemos tocado hoy. Primero, hemos analizado el historial amoroso de Demet Özdemir, desde su matrimonio con Oğuzhan Koç hasta su rumoreada relación con Can Yaman. Segundo, hemos examinado sus declaraciones públicas más recientes, buscando pistas reveladoras sobre posibles críticas veladas a sus ex. Tercero, hemos interpretado esas declaraciones a la luz de los rumores que circulan en la prensa del corazón, y hemos llegado a la conclusión de que Demet podría estar revelando algunos secretos sobre sus relaciones pasadas. Y finalmente hemos destacado el mensaje de empoderamiento, autoafirmación y amor propio que se desprende de todo este escándalo. En resumen, Demet Özdemir no está ventilando sus intimidades ni exponiendo los trapos sucios de sus exparejas, pero sí está enviando un mensaje claro, contundente e inspirador. No está dispuesta a conformarse con menos de lo que merece y no tiene miedo de expresar sus opiniones con franqueza y determinación. Y eso es algo que todas deberíamos tener en cuenta en nuestras propias vidas. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Demet está revelando secretos sobre sus ex? ¿A quién creen que se refiere específicamente en sus declaraciones? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. No se cohíban. Quiero saber sus teorías y sus opiniones. Y ahora sí, para finalizar este festín de chismes, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más historias jugosas esperando ser contadas. Nos vemos en la próxima aventura chismosa. Besos y abrazos para todos. Y recuerden, el chisme es bueno, siempre y cuando se haga con respeto y sin dañar a nadie. Hasta la próxima.